Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Algunos economistas están vaticinando un colapso del dólar como moneda de intercambio mundial, como moneda de reserva. Y hay quienes son tan radicales en esta postura que hablan de que esto pudiera producirse en este 2023. Y a mí me parece honestamente que se está exagerando la nota, aunque luce evidente que hay un proceso de declive de la moneda norteamericana que está en competencia con otras monedas que van incrementando su importancia. Pero este es un proceso lento. Eso no se va a producir de la noche a la mañana. Y ni siquiera creo que existan fundamentos para pensar que el dólar podría colapsar. Más bien, lo que sí creo que puede ocurrir es que el mundo, y eso de hecho va avanzando muy lentamente, evolucione hacia una situación en la que compitan distintas monedas en una canasta más o menos similar a la del Fondo Monetario Internacional, pero con un mayor nivel de equilibrio, en la medida en que se van produciendo algunos ajustes en cuanto a niveles de desarrollo de las distintas naciones. ¿Qué es lo que está en el fondo? ¿Cuál es el punto de partida de estos vaticinios? Bueno, se toma como punto de partida la decisión que han estado tomando algunas naciones de desdolarizar sus intercambios. Es el caso, por ejemplo, de China y Rusia, que han decidido comercializar utilizando sus monedas nacionales. Rusia tiene acuerdos con India en esa misma dirección. Irán está también en eso. Y más recientemente, Arabia Saudita. La decisión de Arabia Saudita de utilizar, eso se acordó ahora en una reunión que hubo recientemente entre la dirigencia saudí y el presidente Xi Jinping, que los intercambios, las compras se hagan en las monedas nacionales. Y ahora, justamente en el día de ayer, Arabia Saudita anuncia que va a comercializar su petróleo en distintas monedas. Y entonces la gente utiliza esta decisión, hace una analogía con lo que ocurrió en los años 70 con esto que se observa hoy en día. ¿Qué fue lo que ocurrió en los años 70? Bueno, recuerden que en el 71 el gobierno de Richard Nixon decidió desvincular el dólar del oro. Abandonó, como se dice, el patrón oro. Y en el 73, cuando se produce la guerra del Yom Kippur, recuerden ustedes aquel enfrentamiento entre varios países árabes e Israel, eso trajo como consecuencia que Arabia Saudita le impusiera restricciones para la venta de su petróleo a los países que apoyaron a Israel. Y eso disparó el precio del petróleo a nivel mundial, de 4 a 40, un salto gigantesco. Y hubo una repercusión de esa situación en la economía mundial. Estados Unidos aprovecha esa coyuntura y negocia con Arabia Saudita la compra del petróleo por parte de Estados Unidos en dólares estadounidenses. Y esa decisión arrastró también a las demás monarquías del Golfo productoras de petróleo.
La consecuencia de esto fue que como los precios eran súper buenos, los países productores entonces acumularon una gran cantidad de dólares que fueron a parar a los bancos internacionales, a los grandes bancos, entre ellos sobre todo los bancos estadounidenses. Y a esos dólares se les denominó petrodólares. Y era una cantidad tan voluminosa que, bueno, a partir de ahí Estados Unidos pues tuvo la posibilidad de apuntalar su moneda como la moneda predominante con los privilegios que conocemos, y al mismo tiempo también consiguió la oportunidad de financiar su enorme déficit sobre la base de la emisión de deuda, cosa que viene haciendo todavía. Pero ese es un esquema que funcionó, que ha funcionado con bastante estabilidad. Ahora, por distintas razones, hay países que quieren buscar alternativas al dólar. Sobre todo porque Estados Unidos ha utilizado los privilegios de su moneda para imponer sanciones. Los países tienen reservas. Esas reservas, por lo general, se mantienen en dólares y están depositadas en bancos comerciales. Estados Unidos es el país, por el tamaño de su economía, que tiene los resortes del sistema financiero mundial, conjuntamente con otros países occidentales. Y entonces, el dólar se utiliza y las reservas como un mecanismo de presión política, de coerción. Y el caso, por ejemplo, de Rusia, que estamos viendo ahora. Rusia tenía cerca de 300.000 millones en sus reservas, en bancos occidentales, y eso se confiscó, se congeló. Y ahora se está discutiendo el traspaso a Ucrania de esas reservas internacionales de Rusia. Y cuando algunos países ven eso, sobre todo aquellos que tienen contradicciones con Estados Unidos y los países occidentales, unidos en su bloque, creen llegado el momento de buscar la alternativa y de defenderse de eventuales represalias. Por eso usted ve que la mayoría de los países que están insistiendo en desdolarizar sus intercambios comerciales son aquellos que tienen contradicciones con Estados Unidos. Es el caso de Rusia, es el caso de China, es el caso de Irán, es el caso de Venezuela. Y ahora en este club también entra Arabia Saudita. Entonces, como entra Arabia Saudita, posiblemente arrastre en esa decisión a las demás monarquías del Golfo, se está hablando ya de un petroyuan. Y como el petrodólar fue lo que apuntaló la moneda estadounidense, se hace un símil entre lo que ocurrió entonces y lo que pudiera ocurrir ahora. Pero en realidad son situaciones radicalmente distintas. Porque en aquel momento, en primer lugar, Estados Unidos tenía un predominio económico. No había realmente un rival en cuanto al desarrollo económico serio para la gran potencia de Norteamérica. No había la Unión Europea como la conocemos hoy. China era un país con muchísimos problemas, con grandes bolsones de pobreza, con altísimos niveles de analfabetismo. Y la moneda estadounidense, pues lógicamente tenía el atractivo, la garantía del poderío económico de los Estados Unidos. Ahora, Arabia Saudita no ha decidido
que todos sus intercambios sean en una moneda en específico con el objetivo de desplazar el dólar. Ha decidido hacerlo en distintas monedas. Pero al mismo tiempo hay que tomar en consideración que su enorme reserva está en dólares y no es verdad que Arabia Saudita va a atentar contra el valor real de todas sus reservas. Pero además de eso, hoy en día, si es cierto que hay una China que es la principal potencia comercial del mundo, todavía por debajo en cuanto a volumen de producción de Estados Unidos, hoy coexisten distintos países con niveles de desarrollo diferentes, pero hay las condiciones para un reparto de los espacios en esos que compiten las monedas de los distintos países. China se abre paso como potencia económica y su moneda va tomando cuerpo. Esa es una realidad. Pero todavía eso está muy lejos de una situación en la que el yuan sea una amenaza seria, en este momento me refiero, para el dólar estadounidense. Lo es porque es una moneda que compite con mayor fuerza y esa es una tendencia que puede mantenerse. Todo indica que esa es una tendencia que prevalecerá. Por tanto, la moneda china irá ganando espacio. Y estos hechos que están aconteciendo, el uso de las sanciones, el propio sistema financiero que ya tuvo dificultades en el 2008, eso hace que algunos países sean cuidadosos en lo que tiene que ver con sus reservas y lo que tiene que ver también con el uso de la moneda. Pero hablar del colapso del dólar me parece una exageración. ¿Por qué? Porque aunque China mañana supere el nivel de desarrollo económico de Estados Unidos seguirá siendo una gran potencia. Pero además de eso hay que tomar en consideración que usted no construye confianza de la noche a la mañana. Hay un dato importante. Según el boletín mensual SWIFT de noviembre de 2022, la participación del euro en los pagos internacionales es de alrededor del 36%. La participación del dólar estadounidense disminuyó levemente durante ese mes y ascendió a 41,4%. Ambas monedas, euro y dólar, continúan liderando el mundo de los acuerdos globales. El yuan mantiene su posición como quinta moneda de liquidación global con una participación de 2,37%. Eso da una idea clara de cuál es el peso específico de las distintas monedas. El yuan está en una quinta posición. El predominio corresponde al dólar y al euro. Eso va a cambiar, obviamente, como he dicho. De hecho, se está registrando un cambio. Hasta hace algún tiempo el yuan chino estuvo fuera de la canasta del Fondo Monetario Internacional. Hoy ya está ahí. Como consecuencia, un reconocimiento implica eso al avance de la economía china. Pero la modificación en cuanto a el posicionamiento de las distintas monedas es algo que cambiará, pero de forma muy gradual.
Ese es un proceso que tomará muchos años, probablemente décadas, y es difícil que se produzca eso que muchos están previendo, un colapso del dólar estadounidense. Eso no va a ocurrir, y mucho menos en el 2023, como escuché a alguien que dijo en un video que anda por ahí circulando por las redes sociales. Eso es el producto de una elucubración basado en una analogía, en la comparación de situaciones que son, entiendo yo, totalmente distintas, totalmente diferentes. Permítame una pequeña pausa, en breve retornamos.